Hola, a continuación vamos a resolver el ejercicio 24. Con este ejercicio terminamos la cartilla ICFES Ejemplos de Pregunta para la prueba de matemáticas publicada en febrero del 2010. Este es el último ejercicio de ese cuadernillo y es un ejercicio bien interesante. Vamos a ver. Una ciudad tiene 850 kilómetros de extensión. Se encuentra dividida en 3 zonas, norte, centro y sur. La información sobre la extensión de cada zona y su población actual se encuentra descrita en la siguiente tabla. Entonces aquí nos presentan la tabla, cantidad de habitantes, crecimiento promedio anual de la población y extensión de la zona en kilómetros cuadrados. Muy bien. El Departamento de Planeación necesita establecer cuántos habitantes habrá por zona dentro de 2 años. Eso es lo que necesita saber. ¿Cuántos habitantes habrá por zona dentro de 2 años? ¿Sí? Entonces, primera cuestión interesante, vean. Nos preguntan cuántos habitantes, cantidad de habitantes, habrá por zona, norte, centro, sur, dentro de 2 años. De 2 años, pues tiene que ver con tiempo, ¿no? Anual de la población. Vean que la pregunta ya indica que en nada nos va a interesar este dato. Pero profesor, ¿cómo así? Veamos, en las posibles respuestas, vean lo que se coloca. En las 4 respuestas está cantidad de habitantes, cantidad de habitantes, cantidad de habitantes, que tiene que ver con la primera casilla, y cantidad de habitantes, en el eje de la variable dependiente. Y en el eje de la variable independiente, años transcurridos, ¿sí? Que tiene que ver con el crecimiento promedio anual de la población. O sea, es la variable para poder calcular ese crecimiento. Años. Aquí no hay algo que nos indique la extensión de la zona, ¿sí? Y vean que el cuadrito, en las 3 está zona norte, centro y sur, pero no la extensión, o sea, lo que no nos interesa es la extensión. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, este ejercicio, como mencioné, me parece muy, muy interesante. Y hay que saberse el truco para hacer esto rápido. Sería el siguiente truco que utilizaría. Nos dan que el crecimiento promedio de el crecimiento promedio anual de la población para el caso de la zona norte es el 1%. Y para el caso del centro y sur es el 3%. Siempre sacar un 1% es mucho más fácil que sacar un 3%. ¿Sí? Entonces trabajamos con el 1% y vemos si eso es suficiente para saber la respuesta y no tener que trabajar con 3%. Como vamos a ver, en este caso, pues sí, es suficiente. ¿Por qué? Vean, si vamos a trabajar con el 1%, quiere decir que vamos a trabajar con la zona norte. La zona norte es la que tiene puntico redondo. Entonces es la de la mitad, la de la mitad, la de la mitad, la de la mitad. Para ver si trabajar con el 1% vale la pena y es suficiente, o sea, trabajar con la zona norte, es porque la zona norte es diferente en las diferentes respuestas. Entonces veamos, aquí comienza con 25,000, 25,000, 25,000, 25,000. Hasta ahí no ayudaría en nada trabajar con la zona norte. Segundo, acá 25,250, acá 25,250, acá 25,250 y acá 25,250. Hasta ahí tampoco, pero aquí hay un cambio. Vean, en esta 25,502,5, acá 25,500, acá 25,750 y acá 25,500. ¿Sí? Entonces estas dos son iguales si las trabajamos en ese sentido, porque nos da lo mismo en el norte.
¿sí? Entonces la pregunta es, ¿nos vamos por esa o nos vamos por otra? Pero ahí es que hay que pesar. Si el 1% no nos ayuda, pues la cuenta se complica. Entonces primero veamos si ese 1%, aunque estas dos, claro, si nos da en estos resultados, pues obviamente ahí tendríamos problemas. Pero si nos da uno de estos dos resultados, pues el ejercicio ya queda resuelto. ¿Sí? Específicamente me estoy refiriendo a que nos dé este resultado o nos dé este resultado. ¿Por qué no nos va a dar estos resultados? O sea, 25,000, 25,150, 25,500. O acá también que son los mismos, 25,000, 25,150, 25,500. No nos va a dar simplemente porque estamos trabajando con el 1%. Y el 1%, pues ahí ya depende qué tan acostumbrados estén a ese tipo de cuentas. Este sí tiene que ver con el 1%, pero este no. Este sí, pero este no. Este sí y este no. Pero supongamos que no lo podemos ver directamente así, pues ya con la costumbre de calcular un 1%. Voy a explicar el proceso y espero que ese proceso también ya les ayude a tener claro, sin tener que ir a las operaciones, sino resolverlo el ejercicio inmediatamente. Es de la siguiente forma. Inicialmente me dicen que yo tengo, para el caso de la zona norte, tengo 25,000. ¿Sí? El 10% de 25,000 es 2,500. Y el 1% de 25,000 es 250. ¿Sí? 250 es el 1%. Es decir, cuando a mí me dicen que la población se va a incrementar en un 1%, aquí dice anual, cada año, entonces en ese primer año quiere decir que se va a incrementar en 250 personas. ¿Por qué? Porque para comenzar ese primer año, el número de personas inicial era 25,000. Y como ya dije, el 1% es 250. Por lo tanto, al finalizar ese primer año, tiene que haber el número que inició ese año, 25,000, más lo que creció, 250. Esto nos da 25,250. Por lo tanto, nos daría este número de aquí. Pero este número es el mismo en los cuatro. Entonces no nos ayuda. Ahora vamos al otro número. Para iniciar el segundo año, porque ven aquí nos dice cuántos habitantes habrá por zona dentro de 2 años. O sea, vamos a iniciar el segundo año. Cuando vamos a iniciar el segundo año, tendríamos una cantidad de 25,250, que es con la misma cantidad con la que terminó el primer año. La misma historia. Si tenemos 25,250, el 10% es 2,525. ¿Sí? Y el 1% va a ser 252,5. Esto. Entonces, ahora, ¿cuál es la acción a realizar? Para terminar el segundo año, la cantidad total debe de ser la que iniciamos el segundo año más el crecimiento en el segundo año. Es decir, que al terminar el segundo año va a ser la cantidad con la cual iniciamos el segundo año más lo que creció en el segundo año. Y al hacer la suma nos da 25,502,5. O sea, esta respuesta. 25,502,5. Acá ya no hay esa respuesta. Acá tampoco y acá tampoco. Entonces eso es suficiente para escoger la respuesta A. ¿Listo? Ahora, algo que deben de tener muy en cuenta, a modo de conclusión, es que si la pregunta no nos enuncia toda la información que nos den, pues simplemente es como si no existiera. No se compliquen buscando dónde es que será que utilizo esta información. No.
Estos son distractores, ¿no? Ya varios ejercicios que he resuelto muestran eso. Y lo otro es que cuando es porcentajes, utilicen los números más fáciles. O sea, encontrar el 1% se lo encuentra como hice aquí, ¿sí? Dividen entre 10, ahí encuentran el 10%, y si dividen otra vez entre 10, encontrarán el 1%. Entonces, porque si ustedes cogen el 3%, las cuentas se van a complicar y se van a, mejor dicho, aquí hacen un problema grande, demoran mucho tiempo y no van a avanzar nada. Entonces vean que yo no utilicé en ningún momento esos 3%. Me fui en el 1% buscando que la cuenta sea sencilla, ¿sí? Y esta comparación que hice aquí fue buscando ver si había algunas diferencias grandes como para eliminar dos. Pero aquí, si nos confiamos en el 1%, vemos que la cuenta es directa. No hay que buscar otro tipo de estrategia. Eso, entonces cuando les aparezcan gráficas, solo las variables que interesan en las gráficas, como aquí, son las mismas variables en las 4 gráficas, y utilizar los números más sencillos, en ese caso el 1%. El 3 se puede hacer, sí, claro, pero es muy difícil, muy demorado. La cuenta es muy demorada. ¿Listo? Bueno, así finaliza el ejercicio.